Buenos días Iglesia. Vamos a continuar en el estudio, la guía del Espíritu Santo, y estamos mirando acerca del Espíritu Santo en relación con la creación. Ya miramos una parte el día sábado, y hoy vamos a mirar una parte. Yo creo que vamos a finalizar esta parte de lo que es el Espíritu Santo con relación a la creación, referente al capítulo número 4. Bueno, pues nos dimos cuenta cómo el Espíritu de Dios está relacionado mucho, con la parte creativa, tanto literal como espiritualmente, hoy en nuestras vidas, Entonces, llegamos al punto donde hay una palabra muy interesante que se ha visto de diferentes maneras, se ha interpretado de diferentes maneras, y de alguna manera pues podría entenderse, ¿no? Podría entenderse de las dos maneras, pero yo quiero verlo desde el punto de vista en relación con el Espíritu Santo, y esta es la palabra que se usa desde el principio de Génesis, la palabra Elohim, Entonces, si bien esta palabra Elohim es una palabra plural, es una palabra plural de varios. Entonces, esto es interesante porque en Génesis, cuando el Señor habla de la creación, sobre todo cuando se refiere al hombre, dice hagamos. Entonces utiliza la palabra plural, hagamos, al hombre a nuestra imagen, no mi imagen, nuestra imagen y semejanza. Entonces está hablando un plural donde se utiliza, por eso ahí surge la palabra Elohim. Entonces no cabe duda que se trata de un plural, sí, pero un plural de majestad, más bien que un plural numérico de varios, sino un plural de majestad, de sus atributos, de su plenitud. Entonces vale decir que habla de la grandeza de Dios, no directamente habla de la Trinidad, sino de la grandeza de Dios. Se refiere a Dios como la plenitud de la deidad, de la plenitud de todas las cosas. Pero eso es correcto, pero esta palabra deja lugar también para la revelación, deja lugar para la revelación que iba a venir más adelante, lo que conocemos ahora nosotros en el Nuevo Testamento, sobre la Trinidad. Y si bien la revelación del Antiguo Testamento no enseña, Antiguo Testamento no enseña la doctrina de la Trinidad, al mismo tiempo tampoco la excluye. ¿Por qué? Porque hace referencia al mover de Dios, al mover del Espíritu Santo, pero también hace referencia al Señor Jesucristo, que esto después lo vamos a mirar. Entonces, esto es algo muy importante para poder entender, por qué aparece esa palabra Elohim, y a qué se refiere. Entonces, por tanto, a la luz que enseña el Nuevo Testamento en cuanto a la Trinidad, pues las muchas referencias, también se habla en Génesis 1, cuando se refiere a Elohim como creador. Entonces incorporan la obra del Hijo y del Espíritu juntamente con el Padre. Por eso es importante cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces lo podemos relacionar. Entonces de este modo, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento ahora, entonces Elohim constituye una prueba adicional del hecho de que el Espíritu Santo compartió la obra de la creación, cuando utiliza esa palabra y es plural, mencionando la grandeza de Dios, pero incluye un plural de la Trinidad también. Aunque no hay un estudio, no hay nada claro acerca de esto. Vamos a mirar entonces, a entrar un poco más en detalles. Vamos a mirar los detalles de la participación del Espíritu Santo en la creación, lo que venimos hablando, Y vamos a hablar, de esta participación entonces del Espíritu Santo en la creación, y vamos a mirar
el punto de la vida, que esta es la tarea fundamental, ¿okay? Esta es la tarea fundamental del Espíritu en muchas áreas, la vida, incluyendo desde la creación, ¿okay? Porque hay que acordarnos que cuando hizo Dios al hombre, Él sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces ahí estaba, la palabra soplo, que también hace referencia a la palabra espíritu, y es la misma, esa es una vida física, pero al Señor Jesucristo también lo miramos cuando le dijo a los discípulos, sopló sobre ellos y le dijo: recibid al Espíritu Santo. Entonces también hace referencia, pero a una vida espiritual. Entonces el Espíritu Santo pues está relacionado con la vida. Entonces vamos a mirar esto un poco en detalle. En San Juan capítulo 6, verso 63, nos habla y nos dice: el Espíritu es el que da vida. San Juan 6, 63. Dice claramente el Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces es importante que entendamos pues que el Señor clarifica o claramente dice: el Espíritu es el que da vida. Entonces esto es importante, ya lo mencionábamos a la clase o el tema pasado, acerca de cómo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios crea, y en este caso habla de vida, de dar vida, Entonces esto es importante. Esto me hace recordar, y usted también lo puede recordar y tomar como referencia, a Eliseo, cuando viene una mujer a la cual era estéril, y él ora y hace que tenga un niño, pero el niño muere. Entonces la mujer va y le dice a Eliseo lo que ha pasado, de su hijo que estaba muerto. Entonces le da el báculo, el bastón, se lo da a Jesse, que vaya y se lo ponga al niño. El niño lo habían puesto en la recámara o en el cuarto que le habían arreglado para que Eliseo, cuando pasara por ahí se quedara. Entonces va a Jesse, y le pone el báculo sobre el cuerpo del niño, y resulta que no sucede nada. No sucede nada. Entonces llega Eliseo, y mira que no ha pasado nada, y él empieza a orar, a pedirle a Dios, y se pasea por la recámara. Entonces dice que de repente él se postra sobre el niño. El niño está tirado en cama, y él se encima arriba del niño, mano con mano, nariz con nariz, encima arriba del niño, Y entonces esto es algo significante, como que del espíritu de Eliseo, estuviera transmitiendo espíritu al cuerpo del niño, porque el báculo no funcionó, porque cosas muertas pues no producen vida, tiene que ser algo vivo. Entonces de esa manera fue que entonces el niño recobra la vida. Entonces es algo muy interesante que nos hace ver lo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces es algo muy importante, porque nos enseña pues de que nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros, utilizando la palabra de Dios, nosotros podemos crear vida. ¿Por qué cree que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios? Entonces, cuando alguien pronuncia la palabra, cuando alguien declara la palabra, cuando alguien aconseja la palabra de Dios, y alguien está atento, abre su oído, su corazón a esa palabra, entonces viene algo que produce en esa persona, y eso es fe, y se necesita fe para poder entonces tener vida, y vida espiritual. Entonces hay esa conexión del Espíritu Santo produciendo vida y vida espiritual. Por eso es tan importante nosotros meditar en la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, y sobre todo oír la palabra de Dios. Eso es algo muy, muy importante. Entonces Pablo
nos dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, vuelvo a repetir que cuando el siervo de Eliseo puso el báculo, que significa autoridad, que significa, digámoslo, significa mando, okay, lo puso arriba del niño y no pasó nada, no sucedió nada. Entonces, eso me hace referencia a la palabra de Dios. Cuando uno habla la palabra, declara la palabra, pero está seco, no tienes espíritu, no has tenido una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está inactivo en tu vida, no vives una vida espiritual, no hay oración, no hay ayuno, no hay meditación en su palabra, no hay un caminar íntegro, entonces no hay espíritu. Entonces de repente hay personas que saben la palabra, pronuncian la palabra, dicen la palabra, pero no producen nada. ¿Por qué? Porque quien activa, quien da vida, dice, quien vivifica es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas, aunque nosotros sepamos la palabra, aunque nosotros memoricemos la palabra, si no está el Espíritu de ahí, no sirve para nada. Entonces lo que el apóstol Pablo menciona, que hay un nuevo pacto, que hay un nuevo pacto no de letra, ¿okay? Sino del Espíritu, porque en el tiempo de Moisés era un pacto de letra, de mandamientos. Ellos trataban de hacer los mandamientos, pero no había una relación personal con Dios, solamente tradiciones y costumbres de hombres, doctrina de hombres, ¿okay? Que solamente iban, llevaban el animal, lo sacrificaban por la culpa de sus pecados, se iban y seguían cometiendo los mismos pecados hasta volver otra vez a venir a hacer un sacrificio, otra vez tratar de que sus pecados fueran borrados a través del derramar de la sangre del sacrificio, y se iban otra vez y otra vez volvían. O sea, no había espíritu. Pero ahora hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que es el pacto del Espíritu, no de la letra, sino del Espíritu. Dice, ¿por qué? Porque la letra mata en sí. La letra mata. Entonces, esto es algo muy importante, porque cuando no hay espíritu y se utiliza solamente palabra, letra, la letra puede destruir. Muchas personas destruyen aún con la palabra de Dios, condenan, dicen que tienen demonios, dicen que son pues hijos del diablo, dicen que se van a ir al infierno, y cosas que utilizan que son palabra, que está escrita en la palabra, pero es una palabra que no tiene espíritu. Y esto me hace recordar aún todavía más fuerte cuando el Señor Jesucristo iba rumbo a Jerusalén, y de repente van sus discípulos, 2 discípulos de ellos, a preparar el camino a la siguiente aldea donde Jesús iba a pasar. Entonces cuando Jesús llega, la gente se dio cuenta que Jesús no iba directamente a atenderlos a ellos, sino él iba a pasar, porque su mirada, su rostro, dice, era como para ir a Jerusalén. Entonces cuando ellos miran eso, lo desprecian, no lo reciben, no le dan la atención debida, y los discípulos se molestan y ellos le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús les dijo, ¿no sabes de qué espíritu sois? O sea, ¿cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu sentir? Ellos estaban diciendo verdad de la palabra que fue escrita y que sucedió en el tiempo antiguo, pero le estaban utilizando para destruir. Y Jesús le dijo, no sabes de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar a las almas. ¿Okay? Dice que de ahí se fue a otra aldea, a otro lugar. Entonces, de repente así nos pasa, nos puede suceder.
de que de repente descuidemos nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra comunión que es a través del Espíritu con el Padre, con el Hijo. Entonces nos desatengamos pues de esa relación y de repente podemos estar utilizando palabra que es bíblica, pero que solamente destruye, que condena, que trae muerte, que trae condenación, y sacamos la palabra de Dios para juzgar, para cuestionar. Entonces es algo terrible. Entonces debemos de entender que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y Cristo es lo que dice, pero Pablo ahora nos habla de ese nuevo pacto. Un nuevo pacto no de la letra, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Okay? Es algo que debemos de entender. Ahora, el Espíritu imparte vida en la creación. En el Salmo 104, verso 30, dice, enviaste tu Espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Ya explicamos este salmo, pero ahí nos habla claramente que el Espíritu imparte vida en la creación, donde dice, enviaste tu Espíritu, son creados, producen, trae vida. Dice, y renueva la faz de la tierra. El libro de Job, que también ya lo miramos, que respalda esto, es Job 33:4, donde dice, el Espíritu de Dios me hizo. Fíjate, el Espíritu de Dios me hizo claramente. Dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, el Espíritu Santo entonces es que imparte vida en la creación. Él es el que en nosotros mismos nos imparte vida, y vida espiritual, vida como la que Cristo vino a declarar, vida y vida en abundancia. También vamos a mirar al Espíritu Santo dentro del orden de la creación. La creación tiene un orden, ¿okay? Nada se sale de su causa, ¿okay? El Dios mismo pone límites al mar, ¿okay? Sabemos bien el ciclo del día y de la noche. Entonces nada se sale de su causa, hay un orden. Entonces la creación tiene un orden. Esto se deja ver en las aguas, los cielos, en la tierra, todo esto. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 12, dice, ¿quién midió? Puso un orden, medir de orden. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces Isaías está hablando de todo un orden de la creación. Entonces, si leemos, podemos recordar el siguiente verso 13, habla acerca de que quién le enseñó al Espíritu Santo, quién le dio sabiduría al Espíritu de Dios. Entonces, ahí está en un orden, ¿ok? El Espíritu de Dios ordenando las cosas. De hecho, no solamente el Espíritu produce vida espiritual en nosotros mismos, sino que el Espíritu de Dios ordena nuestros caminos, ordena nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice el libro de Romanos, Pablo nos lo explicó, que el Espíritu dice que es el que guía. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Entonces, Él es el que nos guía. El Señor Jesucristo ya lo había dicho anteriormente. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu es el que guía, el que nos lleva a toda verdad, es el que trae orden no solamente en la manera literal, física, sino un orden espiritual. Podemos nosotros entonces venir hacia el Espíritu Santo en una oración, en un clamor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ordena mi vida. Ordena mis pensamientos, ordena mi espíritu, ordena mi alma, ordena mi cuerpo. ¿Por qué? Porque de repente vivimos una vida interna desordenada. Hay veces que nuestros pensamientos entran en un desorden. Nuestra vista, lo que miramos, no tenemos cuidado en lo que miramos, no tenemos cuidado en lo que oímos, y nuestra naturaleza dice, este no está mal, todo lo hacen, no lo considero muy malo. O sea, a veces no tenemos ni orden en las palabras que decimos, insultamos, decimos groserías, y las justificamos, porque no, es que me enojé, me sacaron de mis casillas, y pensamos que tenemos la
una razón, pero lo único que estamos indicando es un desorden, ¿ok? Un desorden en las personas que a veces nosotros consideramos amistades que perjudican nuestra vida delante de Dios para vivir vidas incorrectas. Por causa de las amistades caemos en pecado, caemos a veces en palabras de doble sentido, llenas de inmoralidades, pero como son nuestros amigos, nos reímos y las aceptamos y participamos de esos pecados ajenos. Entonces, eso es un desorden. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, es ahí donde tú y yo debemos de entender, el Espíritu Santo crea vida en ti, y no solamente eso, el Espíritu Santo trae orden en tu vida, trae orden en todo tu ser, en tu espíritu, el orden de cómo adorar, cómo servir, cómo buscar de la presencia de Dios en tu vida espiritual, en tu lectura bíblica, en el ayuno, en la oración, en el adorar, en la congregación, en el cantar alabanzas, en tu área espiritual. Él lo ordena, te enseña. Y también en tu área almática, en tu emoción, tus sentimientos, tus deseos, tus pensamientos, tu razonamiento, todo lo que envuelve el área almática en tu vida. El Espíritu Santo lo ordena. Él ordena tu emoción, tus sentimientos, tus deseos, tu razonamiento, tu mente. El Espíritu de Dios la ordena, la sujeta, ¿ok? Por eso es que todos los días debemos de pedirle al Espíritu Santo: gobierna sobre mi vida, en espíritu y en alma y en cuerpo, ¿no? En cuerpo también, ¿para qué? Porque Él ordena, Él sana, Él liberta, Él restaura, Él bendice tu cuerpo literalmente. ¿Por qué? Porque entonces entendemos de que antes, cuando no estábamos en Cristo, pues de repente nos daba de decir: quiero ponerme un tatuaje, quiero ponerme arete como hombres, no, quiero ponerme un arete, y la mujer también, o sea, no se le hace mal el vestuario, trae las blusas muy escotadas, y de repente viene el Espíritu de Dios y ordena también tu vida física, tu cuerpo lo ordena. Entonces hay que entender eso. Entonces el Espíritu de Dios está envuelto no solamente en traer un orden, que las cosas, literalmente el universo, el cielo, la tierra, no se salgan de ese causa, el mar, todas las cosas, sino también trae un orden espiritual, tan importante entonces conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas, que trae orden. Y particularmente siguiendo en esto, en lo ordenado del proceso literal en los cielos, Job dijo, 26:13 de Job, dice: su espíritu adornó los cielos. Mire qué palabra tan tremenda, tan poética, digámoslo así. Dice: adornó, su espíritu adornó los cielos, ¿no? Su mano creó serpiente tortuosa. Entonces también ordenó aún las cosas y las bestias, todo lo desconocido del mar, todo lo ordenó, todo lo puso, ¿no? Pero dice que Él ordenó los cielos. Es muy, muy interesante, mirarlo de esta manera. Bueno, entonces de esta manera terminamos nosotros con el capítulo número 4, referente al Espíritu Santo en cuanto a la creación, ¿no? Lo relacionado. Y quiero que entremos al capítulo número 5, solamente vamos a mirar la introducción, porque quiero tomarme un poquito más de tiempo de mirar la introducción del capítulo número 5. Y en esta ocasión vamos a hablar del Espíritu Santo con relación a la revelación y la inspiración, ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está relacionado el Espíritu Santo en la revelación y la inspiración? Que esto, bueno, a los que ya hemos leído Biblia, que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, pues esto no nos tiene nada que ver con que sea difícil para nosotros, porque pues es normal, ¿no? De que todas las cosas son reveladas e inspiradas por el Espíritu Santo, pero vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo, y voy a dar la introducción. Bueno, el significado de los términos, lo que es relación e inspiración. Básicamente, revelación significa la declaración o el dar a conocer aquello que está en un momento desconocido. Entonces eso significa revelación.
algo que en un momento ha estado o era desconocido. Entonces eso es revelación. No significa algo difícil, significa que hay algo que simplemente estuvo oculto por un momento y llegó el momento de ser revelado, ¿no? Entonces, en relación con esto, entonces en relación con el material registrado que encontramos en la Biblia, significa declarar o dar a conocer a Dios. Entonces todo lo que viene con revelación, con inspiración, trae este sentir, declarar o dar a conocer a Dios. Entonces aquí empieza ya a tomar sentido aquella palabra del Señor Jesucristo que acabamos de recordar, donde dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda verdad, porque todo tomará de lo mío y os la hará saber, que les enseñará todas las cosas, las que han de venir. Entonces aquí viene la relación del Espíritu Santo en cuanto a la revelación, porque significa declarar o dar a conocer a Dios, ya que aparte de dicha revelación, Dios era un ser desconocido para el hombre, ¿sí? Antes nosotros oíamos de Dios, pero no conocíamos de Dios. Oíamos, como Job, ¿se acuerda de Job? De oído o de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Porque Job era un hombre muy religioso, muy tradicionalista. Cuando tú empiezas a mirar la historia de Job, y de repente llega un momento cuando Dios lo confronta, Dios lo habla y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé esto? Y dice: dímelo. Y entonces lo empieza a confrontar en toda la grandeza, la majestad de Dios, y termina diciendo: Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Me estoy poniendo, como quien dice, a las patadas con Goliat, ¿no? Decir, pues eres un gigante, eres algo, yo no soy nada, ¿no? Entonces no conocíamos a Dios, sabíamos de Dios, pero no lo conocíamos. Entonces para eso es la revelación, para nosotros conocer a Dios, porque antes era desconocido para nosotros como hombres. Entonces la revelación se refiere al material que se da a conocer y no al modo en que se da a conocer o al producto resultante. Entonces la revelación se da a conocer, pero la manera, el modo, no solamente el resultado, sino el modo, el cómo, y es ahí donde está el Espíritu Santo. Si nosotros, yo no sé usted, pero si nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia, nosotros no entendíamos nada, por lo menos yo no entendía nada. Yo no entendía nada, yo leía la Biblia, no entendía absolutamente nada. Pero en cuanto empecé a tener una relación de conocer a Dios, empecé a alinear mi vida, no yo solamente, sino el Espíritu, cosa que yo ignoraba, que era el Espíritu de Dios, ordenando mi vida, creando mi vida según Dios. ¿Sí? Él va creando al hombre que Él quería que yo fuera. Entonces el Espíritu de Dios empieza a traer esa formación, pero cuando yo leía la Biblia no entendía nada. Pero conforme fui caminando y fue pasando el tiempo y empecé a ordenar mi vida, mis pasos, empezó a venir un sentido de revelación. Entonces empecé a leer la Biblia y empecé a entender los conceptos, y cada día más, y empecé a avanzar, empecé a darme cuenta que no solamente es leer Biblia o memorizar Biblia, me empecé a dar cuenta que es estudiar la Biblia, porque ahí se encuentran los misterios de Dios. Entonces empecé a profundizar y todavía yo creo que después de tantos años todavía voy por encima. Hay profundidades que jamás vamos a alcanzar, ¿no? Hasta que las cosas sean completas o restauradas completamente. Pero entonces me di cuenta acerca del Espíritu de Dios. Él es el que te revela las cosas. Él es el que te hace la realidad de un Dios vivo dentro de ti. Entonces, cuando tú te alejas del Espíritu Santo, cuando tú no buscas de su presencia, no clamas a Él, no te relacionas con Él, entonces conoces muy poco, porque no hay otra manera. Lees Biblia, pero es conocimiento. El conocimiento envanece, acuérdate, el conocimiento envanece. ¿Sí me entiende? Más el Espíritu vivifica. Eso es algo que debemos de entender,
¿ok? Entonces Él es el Espíritu que vivifica dentro de ti, que te revela, que te hace real a Dios en ti, ¿ok? Esto es la esencia, no el producto, no lo que ya sabemos, sino quién es el que está haciendo esto. Entonces, por otro lado, hablamos que la palabra inspiración, cuando tiene sentido teológico, se refiere al producto resultante, o sea, a la Biblia, ¿no? Entonces, revelación, ¿ok?, es el Espíritu Santo en ti trayéndote una realidad de Dios, ¿ok? Pero el resultado es inspiración y es el producto de la revelación. En este caso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el resultado de una inspiración porque a alguien le fue revelado, ¿ok? Entonces entendamos esas dos palabras, revelación e inspiración. Entonces el significado común de la palabra, sin embargo, es llenar o soplar. Ese es el resultado de la inspiración. Vamos a ir a la escritura, donde dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿okay?, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra que encontramos inspirada por Dios, esta palabra inspirada significa theopneustos, es del griego. Esta palabra es una palabra compuesta, inspirada por Dios en sí. La palabra teo, que se pronuncia al principio, es Dios, y pneo significa respirar. Entonces, divinamente es el soplo en, eso es inspirar. Dios sopló, ¿okay? Es la palabra que se utiliza para inspirada. Por eso si toda escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, ¿okay?, es respirada por Dios. Entonces, este versículo dice sencillamente, entonces, que la escritura es producto de Dios, sin hacer mención de los medios que se pueda haberse valido Dios para producirla, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque Dios utilizó a los hombres y miramos el testimonio de los hombres. No fueron hombres con gran capacidad, con gran estudio. Algunos fueron reyes, algunos fueron campesinos, algunos fueron pastores de ovejas, de ganado, otros ocuparon solamente cargos. Entonces hay una mezcla, ¿no?, de diferente cultura, tiempos también. Algunos estuvieron en esclavitud, algunos profetas, otros no, otros estuvieron en libertad. Pero miramos, todo este conjunto. Entonces nos damos cuenta de que pues Dios se valió, se utilizó de diferentes personas. Es lo mismo en este tiempo. No tienes que ser alguien especial, o que tengas algún título. No, Dios te puede inspirar. Dios puede traer una revelación en ti para inspirarte. Dios puede soplar sobre ti, Por eso es tan importante leer la Biblia, porque tú puedes leer un verso de la Biblia 1 y 1000 veces y ese verso mismo de la Biblia puede indicarte muchas cosas. ¿Por qué? Porque son revelaciones que Dios te da para inspirarte. ¿Y para qué me sirve que Dios me inspire? Bueno, ya lo leímos, para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en toda justicia. Para eso sirve la inspiración. ¿Okay? Y Dios utiliza el Espíritu Santo en diferentes hombres, en diferentes maneras. Está como la escritura que dice que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles con el mismo evangelio, pero cada quien fue inspirado trayendo la revelación, para sus ministerios. De igual manera hoy tú tienes un ministerio, tú tienes una función personal en tu familia, tu esposo, tu matrimonio, en tus hijos, en el trabajo, donde estés. Entonces, cuando tú tienes una palabra que leíste, que estudiaste, llega el momento en que el Señor te inspira, te revela, y te trae esa inspiración sobre esa palabra y empiezas a decírsela a alguien, a compartirla con alguien, produciendo o tratando, para que la gente sea
enseñada en algo, sea redarguida, corregida, o instruida en justicia. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Entonces, la inspiración bíblica se puede definir entonces como el acto de Dios dirigido a los autores humanos, como acabo de explicar, de modo que valiéndose de sus propias personalidades individuales. Eso es algo muy importante. Repito, la inspiración bíblica se puede definir como el acto de Dios dirigida a los autores humanos, de modo que valiéndose de su propia personalidad individual. Por eso existen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, si usted empieza a leer los 4 evangelios, no dicen lo mismo, se refieren a lo mismo, pero muchas cosas no coinciden y algunas cosas ni siquiera están, acontecimientos ni siquiera están en todos los libros, ni siquiera en los 4 evangelios, y los 4 hablan de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Entonces debemos de entender eso, Entonces Dios no va a quitar tu personalidad. Dios te va a usar como tú eres, en tu carácter, en tus debilidades, en todas las áreas, en tu conocimiento, así como eres. Dios te va a inspirar, Dios te va a revelar a ti para poder traer una inspiración para que tú puedas, en este caso, ya lo estamos repitiendo, enseñar, redarguir y corregir o instruir en justicia a alguien, Pero Él no va a quitar tu personalidad, así como eres, ¿no? Mucha gente dice, es que yo soy bien corajudo. Dios usa tu carácter, Dios usa tu carácter para ciertas personas que necesitan. Una ocasión, hace poco, un hermano me dijo, pastor, quiero hacerle una pregunta. Y le dije, pues, ¿a qué se refería? Y él me dice, es que le acabo de decir a estas personas de que ellos nunca van a prosperar o nunca van a caminar o nunca van a cambiar si no se comprometen con Dios. Y al comprometerse con Dios, yo le dije, tienen que ir a la iglesia. Mientras ustedes no vayan a la iglesia y hagan compromisos delante de Dios y empiecen a ordenar su vida, a leer Biblia, a hacer cosas, si ustedes nunca van a cambiar. Y él me pregunta, ¿estuvo bien lo que les dije? Porque él sintió que lo dijo de una manera pues muy recia. Y yo le dije, no, estuvo bien. Ese es tu carácter, esa es tu manera. Y quizás esas personas lo necesitaban. Quizás esas personas, si hubiera venido una persona muy suave, muy tranquila, lleno del amor de Dios, y no, mira, pues paso a paso, Dios te ama, no, espérate, poco a poco, quizás ellos nunca hubieran tomado una decisión, porque resulta que después de que este hermano dijo esas palabras de un reto para ellos, de una manera de exhortación para ellos, ellos han empezado a venir a la iglesia. De hecho, te digo, es una familia que han venido en estos últimos 2 servicios a la iglesia. Vinieron el día miércoles pasado y vinieron este domingo en la mañana. Entonces, fue alguien que en su carácter, en su manera, les dijo. Entonces, lo que quiero que entiendas es que el Espíritu de Dios te va a utilizar así como somos, así como eres, Entonces, ellos individualmente, con su personalidad, ellos compusieron, registraron, todo lo que sabemos hoy de la Biblia, así con sus errores, ellos trajeron la revelación divina destinada al hombre en las palabras de los manuscritos originales de donde se trajo la Biblia. Entonces hay que entender eso, ¿no? Porque Dios quiere bendecirte, quiere usarte, pero es a través del Espíritu Santo para traer revelación. Cuando tú tengas una revelación, entonces va a venir una inspiración, para que tú puedas traer una palabra. Entonces Dios dirigía, pero no dictaba, Dios dirigía, pero no dictaba. Eso es algo muy importante y poderoso a través de los hombres que escribieron la Biblia. Dios los dirigía, pero Él no dictaba. Dios les traía revelación. Si nos acordamos de algunos profetas, que Dios los ponía en una situación, digamos como cuando el profeta fue llevado al campo de los huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? O sea, el Señor los dirigía, pero había algo que ellos tenían que responder. ¿Qué ves, Jeremías? Y así,
Puede leer los profetas menores y de igual manera. Daniel, cuando ve aquel levantamiento de las bestias y empieza a describirlas, Dios lo está dirigiendo, pero él está en sus propias maneras tomando nota en su conocimiento, en su cultura, en su manera de ver las cosas. Entonces él lo está haciendo. Entonces es algo muy importante, donde Dios dirige, pero no dicta. Él dirige tu vida, revelándote el Espíritu Santo ahí, trayéndote la inspiración, pero eres tú, en tu carácter, en tu manera de explicar, en tu manera de tomar ejemplos, en tu manera de ver las cosas. O sea, tú traes el mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes tu personalidad y Dios nunca va a quebrar tu personalidad. Él no viola tu personalidad, ¿no? Él no hace eso, ¿ok? Entonces, se valió entonces Dios se valió de autores humanos, ¿ok? Entienden, de autores humanos, y el humano no es perfecto. Se valió de autores humanos y en consecuencia también de sus estilos individuales, ¿ok? Así como eran ellos. El resultado de esta combinación de paternidad humana y divina fue la producción de manuscritos originales sin error alguno. Entonces nos damos cuenta que cuando estos humanos, estas personas rindieron su voluntad, ellos se tomaron totalmente de la mano de Dios y hubo una paternidad. Dios lo tomaron como padre. Entonces Dios los pudo guiar, los pudo traer revelación y vino una inspiración para que ellos empezaran a tomar nota, a escribir. Entonces nos damos cuenta de la perfección como ellos se inscribieron. Entonces es lo que tú y yo debemos de entender. Cuando el Espíritu de Dios en tu vida empiece a traerte la revelación, vas a ser inspirado para hablar, vas a ser inspirado para escribir un mensaje, vas a ser inspirado para escribir un estudio bíblico, vas a ser inspirado para declarar una palabra, lo vas a hacer. Y entonces, ¿cuál es el punto de que Dios te revele, de que el Espíritu de Dios empiece a inspirarte? El punto es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Y entonces todo lo que tú hagas, todo lo que tú declares, entonces va a estar asentado en la verdad divina. ¿Okay? Entonces no va a haber errores en lo que tú estás diciendo. ¿Okay? Podemos nosotros tener algunas equivocaciones, pero la intención que quiere hacer Dios en ese momento va a surgir su efecto. ¿Okay? Entonces esto es la introducción, referente al Espíritu Santo en relación a la revelación y a la inspiración. Quiero dejarlo aquí, y vamos a ir primeramente Dios el día de mañana a continuar, ¿no? A continuar, en este tema, que va a ser muy, muy, muy sorprendente, que nos va a ayudar mucho, nos vamos a dar cuenta que somos vasos útiles, dispuestos para toda buena obra. Pero anteriormente, cuando dice esa escritura, dice: si alguno se limpiare de todas estas cosas, será vaso útil, dispuesto, dice, para toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo también hace referencia, dice que el poder de Dios está en vasos de barro. Entonces vamos a entender eso, y va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Yo lo creo. Si te es de una bendición este tema, el capítulo 4 que acabamos de cerrar y la introducción del capítulo 5, si te ha sido de una bendición, si has aprendido algo, haz un comentario y que sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones.